los alcanzan, es como un sello que se les deposita, es como un sello que se deja puesto en el corazón, en lo espiritual. Algo queda ahí, algo queda, una marca queda en la vida de ese niño, de ese hijo. Como por ejemplo una persona que no quiere tener un hijo, que salió embarazada de un bebé no deseado y dice: quiero abortarlo, quiero que se muera, no lo quiero tener. Esas palabras, aunque no está aún todavía nacido, pero está en su vientre, ya tiene alma, tiene espíritu, ya se está formando dentro. ¿Sí me escucha? Amén. Y cuando la mujer dice: quiero abortarlo, no lo quiero en mi vida, en mi vientre, no lo quiero por lo que sea, por odio, rencor, por lo que haya sido, violación, por lo que haya sido, esas palabras quedan selladas en el corazón, en el subconsciente, en lo espiritual. Y a Satanás no se le olvidan las palabras que se declaran. ¿Está conmigo? Ahora bien, muchas personas ignoran esta verdad, pero el hecho de que lo ignoren no significa que no suceda nada. Algo va a pasar. A la vez también hay personas que tienen tanto dominio propio que piensan antes de hablar, y esto es lo correcto, y solo hablan para bendecir, solo hablan para edificar, solo hablan para animar, y esto es lo bueno en la vida. Está un hombre llamado Ahitofel Gilonita. En el Antiguo Testamento este hombre era abuelo de Betsabé, mamá del rey Salomón. Este hombre era muy sabio, era un sabio consejero, tenía un conocimiento y tenía la sabiduría. De hecho, se conoce que el consejo de él era como que si era palabra de Dios o dichos de Dios. Tan sabio y tan inteligente era este hombre Ahitofel, que era un hombre que solo hablaba palabra como que si mismo Dios hablase. Y a este hombre tan sabio, el rey David lo hizo su consejero, porque sabía que siempre cuando a él le consultara por un consejo o alguna dificultad, él pedía el consejo de Ahitofel y era como si mismo Dios hablara. Y así hay muchas personas en la actualidad. Personas que están cerca de Dios, personas que se llenan de la palabra de Dios, están buscando día con día cerca de Dios, están escuchando el consejo de Dios, y estas personas son aptas para un buen consejo. Por eso es bueno poner atención a la voz de Dios. ¿Cuántos están conmigo esta noche? Amén. Pero ¿qué diremos de la voz de la misma palabra del Todopoderoso? Yo creo que no hay mejor consejo, mejor palabra, mejor voz, no la hay. No hay mejor voz, no hay mejor palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. La voz de Dios, hermano, es algo maravilloso. Bienaventurado el que la escucha, bienaventurado el que se entretiene en él. Bienaventurado es aquel que siempre está escuchando la voz de Dios. ¿Está conmigo? Amén. Así es que la palabra de Dios produce vida, produce bendición. ¿Qué diremos de las palabras de Jehová de los ejércitos? En él no existe error, en él no existe tacha. Quiero hablarte cuando no se escucha la voz de Dios. Aquí hay peligro, hermano. Por lo regular los seres humanos somos olvidadizos, y a veces el coraje o las emociones, los sentimientos nos ciegan. Génesis 3:8 tenemos la historia de la primera pareja que hubo en la tierra, Adán y Eva. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Génesis 3:8. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aunque escucharon la voz de Dios, pero por un oído entró y por otro salió. Escucharon la voz de Dios y dijeron: necesito esconderme. ¡Aguas! Escucharon la voz de Dios, pero en vez de poner atención a la voz de Dios,
¿Qué cree que hicieron? Se escondieron. Dijeron, no, vámonos antes de que nos encuentre. Hermano, ¿tú crees que se pudieron esconder de Dios? ¿Quién se puede esconder de Dios? ¿Quién? Ni los ratones se esconden de Dios. Nadie. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron expulsados, perdieron la bendición, perdieron muchas cosas, fue maldita la tierra. Usted sabe, ahora tenemos que trabajar de sol a sol, gracias a que ellos no quisieron escuchar la voz de Dios. No la escucharon, no la retuvieron. ¿Qué diremos también de su hijo Caín? El ejemplo de Caín es algo claro también, que verdaderamente causa grande desgracia. El no escuchar la voz de Dios son ejemplos palpables, ejemplos legibles, hermano, donde podemos mirar que no conviene cerrar el oído al consejo, a la voz de Dios, porque los seres humanos estamos hambrientos, sedientos de milagros, hambrientos, sedientos de milagros. Necesitamos milagros. Estamos hambrientos y sedientos de milagros cada día, cada noche, cada mañana. Necesitamos milagros en nuestro trabajo, necesitamos milagros con nuestros hijos, necesitamos milagros en nuestro matrimonio, necesitamos milagros a nivel mundial, más ahora. Necesitamos milagros. Amén, amén. Queremos ver la mano de Dios, queremos oír la voz de Dios. ¿Y qué pasó con Caín? Dios le habló a Caín. ¿Por qué decayó tu semblante, Caín? ¿Por qué decae tu semblante? ¿Por qué permites, mira, que si te pones en esa condición, el pecado está a la puerta? Si haces el bien, la bendición está a la puerta. Si haces el mal, la maldición está sobre tu vida. Dice la Biblia que no escuchó la voz de Dios y se fue, invitó a su hermano al campo y mató a su hermano con una quijada. Y eso fue maldición, pero el problema fue que no escuchó la voz de Dios, la voz milagrosa. Y esto me lleva a mi siguiente punto, la voz milagrosa. Éxodo 15:26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Te fijas? Pero mira lo que dice arriba. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Quiere decir, hermano, que aquí hay una enseñanza, aquí hay una revelación. Si oyes la voz de Dios, ¿sabes qué es lo que va a acontecer? Si pones atención a la voz de Dios, ¿sabes qué es lo que te va a suceder? Van a suceder milagros. Si escuchas la voz de Dios, y no solamente la escuchas, sino que pones por obra sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, milagros van a suceder. Enfermedades no te van a llegar, plagas no vendrán sobre tu vida. Por eso en esta noche necesitamos creer a Dios y escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Recordemos cuando Dios le habló a Noé. Noé pudo haber cerrado su oído y pues morir en el diluvio, pero como escuchó, paró oído a lo que Dios le dijo e hizo caso, guardó su corazón, fue bendecido y fue librado del mal que venía sobre la tierra. ¿Está conmigo? Amén. Yo te diré también de Abraham. Dios le habló a Abraham y también Abraham pudo haberse quedado ahí en la tierra donde él moraba. Él se pudo haber quedado, pero Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. No sabía a dónde se dirigía, pero él dijo: voy. Y tomando lo que tenía como pertenencias, fue al lugar donde Dios le dijo que iría. Y Dios lo bendijo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escuchó la voz.
Esa voz que sucede milagros cuando la escuchamos. Recordemos también cuando Dios le llamó también. Dios llama a Moisés, ¿y qué sucede con Moisés? Dios lo bendice. Él está con un sentido de culpa, él es un asesino, él es un pecador, él es un hombre que no merece perdón. Él mismo no se perdonaba por las mismas ansias y la desesperación, era hasta tartamudo el pobre. Seguramente el diablo lo condenaba, mas sin embargo, escuchó la voz de Dios. Ve y libera a mi pueblo, le dijo, y él fue y escuchó y fue, y Dios lo bendijo. Recordemos también cuando Jesús fue bautizado en Mateo 3, 16 al 17, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos, observe, que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hubo una voz de los cielos que decía. Ahí está nuevamente la voz. Ahí está nuevamente la voz de Dios. También podemos recordar la transfiguración de Jesús en el monte, en Mateo 17, 5 al 8, mientras él aún hablaba. Una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube, otra vez la voz, ahí está, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando a ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Es increíble lo que nos muestran las Sagradas Escrituras. Y esto nos debe de llenar de alegría, que cada vez que una persona verdaderamente se empeña a escuchar la voz milagrosa de Dios y hace conforme está escrito en las Sagradas Escrituras, esa persona, aunque esté al otro lado del mundo, donde quiera que se encuentre, en una isla por allá o en un ranchito, allá lo alcanzará la bendición. Aleluya. Aquel que escucha la voz milagrosa de Dios, milagros sucederán. Quiero terminar esta noche escuchando la voz milagrosa de Jesucristo. Juan 11, 43 y 44 dice: habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Qué está diciendo, hermano? A gran voz. Y el que había muerto salió. El que había muerto salió. Hermano, si este mundo le entrega su vida a Cristo, porque en las historias que te estuve hablando fueron gente en el Antiguo Testamento que escucharon la voz del Todopoderoso, pero también cuando escuchas la voz de Jesucristo, hermano, suceden milagros. En la voz de Jesús clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. El que había muerto salió. Quiero decirte algo. Hay muchas cosas que ya murieron en tu vida. Hay muchas cosas que ya se perdieron. Hay muchas cosas que tal vez ya no podrán regresar. Pero hay algo que te quiero decir. Que si en esta noche, de hoy en adelante, pones atención a la voz de Dios, a esa voz milagrosa, a esa voz que constantemente está resonando en tu conciencia, en tu oído, en tu corazón, en tu pensamiento, en tu alma. Si pones atención, ¿sabes qué es lo que va a suceder? Bendiciones vienen a tu vida, milagros, sanidades. Nos dice el versículo: yo soy Jehová tu sanador, ninguna enfermedad vendrá. No tendrás aflicción, no tendrás tristeza. Tu casa será bendecida. Aleluya. Tu hogar será cubierto. Aleluya. Tu casa estará protegida. Ángeles estarán al cuidado de ti. Amén. Porque has oído la voz del cielo. Esa voz que viene de lo alto. Esa palabra que desciende.
Esa palabra, ¿sabes qué es? Es la palabra de Dios. Amén, amén. Esa palabra, hermanos, si nosotros la ponemos por obra, milagros sucederán. Josué, él se empeñó en ser cuidadoso, muy cuidadoso, en poner por obra todas las palabras que su siervo Moisés le dejó como encomienda. Esas mismas palabras hasta el día de hoy siguen resonando en el cielo para su iglesia, para su pueblo, para sus discípulos, para la gente. No importa, aún personas que hayan muerto, aún personas que ya no tengan fe, personas que estén desanimadas, personas que han perdido cosas, personas que han perdido seres queridos. Al escuchar la voz de Dios, milagros sucederán. Dice la Biblia, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. ¿Qué significa? Que si en esta noche tú haces declaraciones de fe, tú haces declaraciones poderosas con tus mismos labios, si tú te llenas de la palabra de Dios, te llenas del consejo divino, seguramente ese va a ser tu vocabulario. La Biblia dice que de lo que está lleno el corazón habla la boca. Y si tu vida está llena de palabra de Dios, ¿sabes una cosa? Lo que vas a hacer es declarar victoria, declarar bendición. Amén. Dios te bendiga aquí, Dios te bendiga allá, que Dios te ayude, Dios te va a sanar, mi casa está protegida, mis hijos van a ser bendecidos, mi descendencia va a estar bien. Ese tiene que ser nuestro vocabulario y declaración en fe. Si tú comienzas a hacer declaraciones diferentes, tenlo por seguro que eso obtendrás. Dale un fuerte aplauso a Cristo en esta noche. La gloria del Señor.